Estamos listos para acompañarte al final de tu día. Queremos reflexionar contigo sobre tus relaciones personales, tu familia, tus emociones, tu vida. Te invitamos a que te quedes y juntos construir un manual de vida con el Dr. Echegaray. Comenzamos. Muy buenas noches, bienvenidos a su manual de vida, lugar de reflexión donde tu participación es fundamental. Tú nos ayudas a escribir cada capítulo de este manual. El tema que vamos a manejar hoy es las neurosis. ¿Eres neurótico o has vivido con alguien neurótico? ¿Sabes qué significa la neurosis? ¿Sabes qué es un padre neurótico, un esposo neurótico, un jefe neurótico? Comunícate con nosotros y danos tu opinión al 38 11 36 4 y 38 11 04 15. Queremos saber cómo vives esta parte. ¿Sabes? ¿Has visto a alguien neurótico? ¿No tienes idea de lo que es la neurosis? Vamos a desarrollar este tema que en ocasiones no tenemos claridad sobre lo que es. Utilizamos a lo mejor la palabra neurótico para describir a cualquier persona que esté enojada y a lo mejor no tenemos claro esto. Tal vez, y una de las cosas también importantes es, vivimos hoy en día un tiempo que propicia e implica que la mayoría de las personas tengamos conductas neuróticas. Dicen que una ciudad que tiene más de 250,000 habitantes es una ciudad en la que se corre el riesgo de que las personas vayan desarrollando algún tipo de neurosis. Desde luego que el tráfico, el estar continuamente haciendo filas, esperando, la cantidad de gente que se mueve en diferentes lugares, todo esto va generando que las personas vayamos desarrollando un patrón que con frecuencia se ha descrito como neurótico. Pero un neurótico, por otro lado, es una persona que reacciona de forma desproporcionada al estímulo. Una madre que explota furiosa ante la falta de su hijo. Su hijo tiró el agua en la mesa y se pone furiosa y entonces está a punto incluso de golpearlo. Su reacción está siendo neurótica en ese momento. Una madre que probablemente ante la falta del hijo se le perdió el suéter o dejó por ahí algo o tiró un vaso y lo rompió y hace que explote furiosa. O un padre que en el momento en que sus hijos pelean o gritan en la casa mientras él está viendo televisión hace que explote furioso y que quiera poner orden a como dé lugar a través de la violencia verbal, emocional o incluso física. O un marido celoso que percibe a su mujer tratando de controlar todo lo que hace, interviniendo su teléfono, queriendo saber con quién habla, por dónde se mueve, qué va haciendo y llevándole todos los tiempos de las cosas que va manejando. Probablemente no nos damos cuenta, pero este marido celoso es un neurótico. Podemos tener un jefe en la oficina que probablemente explota gritando a sus empleados ante las faltas, ante cualquier error, como si en vez de empleados fueran esclavos. Desde luego que este jefe está completamente fuera de lugar y confunde. Sin embargo, así se va dando. Y estos jefes, desde luego, podemos estar seguros de que tienen conductas neuróticas. O un deportista, ¿has conocido algún deportista que explota en el juego porque las cosas no salen como él lo espera? Que puede aventar y romper raquetas, que en el momento en el que se da cuenta que está perdiendo es capaz de pelear con los otros, de perder la cordura, de perder la compostura y termina finalmente haciendo un desacierto. Una persona que vive presa de miedos y contradicciones dentro de él que le impiden llevar una vida tranquila y sana, es muy probablemente un neurótico. La neurosis como tal podría definirse como la estrategia que desarrolla la persona para eludir lo que no puede aceptar. La decepción, la frustración, la ira, las conductas que considera que no debería de tener, y toda esta parte está como reprimida, como atorada dentro de él. Y aunque con frecuencia lo que más trata de evitar es el mecanismo neurótico, es el sentimiento de angustia, lo que continuamente se va manifestando, y una ansiedad que cada vez puede controlar más difícilmente. Las personas con tendencia neurótica son extraordinariamente sensibles y sobre todo sensibles a los cambios, a cualquier cambio en el medio ambiente.
y cualquier cambio puede generarle un gran nivel de estrés. Tenían preparado algo para poder organizar, tal vez salir a comer, tal vez organizar una actividad juntos, y entonces alguien falla, alguien cambia el plan que tenían, y en ese momento a la persona le es muy complicado adaptarse al nuevo plan. Y eso hace que explote, que se moleste, que se enoje, que pelee con las personas que hay alrededor sin saber cómo manejar adecuadamente sus reacciones emocionales. Estas personas, desde luego, lo que hacen es perciben las situaciones que están viviendo como negativas. Alguien cambió el plan que tenían y él inmediatamente lo ve como si fuera una situación negativa. Y después la convierte como algo amenazador, mucho más amenazador de lo que verdaderamente es. Para estas personas, las situaciones triviales de la vida cotidiana son altamente problemáticas y pueden conducirles a la desesperación, a romper en un ataque de furia, a desquitarse con las personas que hay alrededor, a caer en la violencia verbal, emocional o incluso física. Con frecuencia podemos ver cómo las personas que tienen características neuróticas normalmente tienden a ser tímidos y muy ansiosos, con manos frías, sudorosas, que no saben a lo mejor comportarse adecuadamente, sobre todo en situaciones sociales nuevas. Y tienen una tendencia enorme a tratar de esconder los medios que tienen. Esos miedos que tienen que hacen que no sepan cómo comportarse y cómo manejar las cosas. Y desde luego, todo lo que tiene que ver con probablemente trastornos de pánico, con una agresividad exagerada y explosiones que quieren esconder su ansiedad, incluso los cuadros de depresión que viven, los mantienen deprimidos sin saber cómo manejarse y cómo moverse en esa parte. Es decir, una persona neurótica es una persona con una sensibilidad enorme y que no ha desarrollado en su personalidad la capacidad para enfrentar y adaptarse a los cambios que vive, a las situaciones de vida que va presentando. Esa persona termina exagerando, termina probablemente explotando. Y esto no es porque la situación en realidad sea grave, es la sensibilidad exagerada que tiene, pero al mismo tiempo, además de la sensibilidad, tiene que ver con la incapacidad que tiene para poder adaptarse, aceptar las cosas y para poder relajadamente pensar cómo resolver. Esa sensibilidad lo lleva con frecuencia a la explosión, y una vez que explota se siente tan ansioso y mal que lo puede llevar incluso a la depresión. Es un conflicto dentro que no logra resolver. En un momento regresamos al único espacio de conciencia en la radio. Quédate con el Dr. Echegaray en Manual de Vida, solo por Éxtasis Digital. Has llegado al lugar indicado. Este es para ti. Para construir un manual de vida con el Dr. Echegaray. Comenta en Facebook Echegaray Éxtasis FM. Gracias que siguen con nosotros. Estamos hablando de la neurosis. ¿Tienes claro qué es la neurosis? ¿Qué significa? ¿Conoces a alguien? ¿Has estado cerca de alguien neurótico? Comunícate con nosotros al 3811-364 y 3811-0415. Desde luego que existen muchos tipos de neurosis. A veces no tenemos claro qué es lo que esto significa, pero entre ellos podemos describir, por ejemplo, la neurosis de ansiedad. ¿Qué es la neurosis ansiedad? La neurosis de ansiedad es un individuo con un grado de ansiedad y preocupación excesiva, que puede a veces expresar ataques de pánico y se puede manifestar con síntomas físicos, como temblores, dolor de pecho, sudoración, náuseas, diarrea. Podemos verlo, por ejemplo, en niños y adolescentes que tienen dolores de estómago, diarrea o vomitan cuando tienen exámenes o cuando van a tener una actividad especial. Salir de viaje en automóvil, moverse a algún lugar. Hay padres aprensivos que tienen tanto miedo por sus hijos de lo que pueda pasar y suceder, que pierden el sueño, que tienen que estar en continuo contacto con ellos, que los persiguen, que los quieren cuidar, que no los dejan salir a ningún lugar por el miedo. Existe la neurosis depresiva, que esto desde luego es una enfermedad que expresa un profundo sentimiento de tristeza o desesperación y una falta de interés en las cosas que alguna vez fueron placenteras.
Hay personas que antes disfrutaban las reuniones, salían con los amigos y de repente se van dando cuenta con el tiempo de que ya no disfrutan igual, que las reuniones ya no son lo mismo, que se aburren, que los amigos que antes les caían bien y les agradaban ahora les caen gordos, no saben cómo relacionarse con ellos, todo les molesta. Probablemente se puedan ver incluso como detrás de esta tristeza que siempre están de malas, como si se fueran amargando en la vida. Están también las neurosis obsesivo-compulsivas. Desde luego que una neurosis obsesivo-compulsiva se manifiesta por pensamientos o imágenes que aparecen en la mente de la persona como si tuvieran vida propia y que se apropian de la mente y que están continuamente repitiéndose ahí. Una persona que tiene un número, una canción que continuamente está generándose dentro de él, probablemente sea una manifestación de una conducta, de un pensamiento de tipo obsesivo. Pero esto se convierte en una neurosis cuando tenemos una persona que en el momento en el que sale, por ejemplo, tiene que ir al baño o va a algún lugar público, inmediatamente empiezan pensamientos que lo llevan a que todo está contaminado, todo está infectado y que tienen que lavarse las manos, que tienen que estar continuamente limpiándose y entonces tienen que estar yéndose a lavar las manos todas las veces que están ahí. Actos y conductas que pueden estar dados por la repetición de eso. Incluso pueden tener de repente síntomas y en el momento en el que tienen síntomas de algo, empiezan a convertirlos en síntomas no solo físicos reales, sino empiezan a pensar que esa situación que tienen es probablemente una enfermedad grave que les está generando una ansiedad enorme. Y aun cuando van incluso a un médico y el médico les explica que no tienen nada, se quedan con la propia idea diciendo probablemente no supo diagnosticarlo, a lo mejor no supo lo que estaba sucediendo y la persona sigue con esa parte obsesiva de enfermedad dentro de ella. Existen también lo que se consideran como trastornos de estrés postraumático o neurosis de guerra o de combate. Podemos estar seguros que después de las personas que vivieron, por ejemplo, algún tipo de terremoto o desastre natural importante, generan un estrés severo y probablemente les cueste trabajo poder volver a la vida normal que tienen. Esto se describía en las personas que regresaban después de una guerra y que después probablemente porque habían tenido lesiones graves o la muerte de algún compañero hacía que quedaran atorados en la vida en una ansiedad y un miedo extraordinario. Pero también podemos verlo en personas que vivieron esta parte en un terremoto, en un desastre natural, y que esta situación a lo mejor no lo tienen claro, pero están en una crisis de ansiedad continua que no les permite retomar su vida. Existen las neurosis que se conocen como neurosis de compensación, que son una forma de simulación o de simular síntomas psicológicos para tratar de llevar una ganancia personal, para tratar de sacar una ventaja, para tratar de lograr algo, un beneficio o evitar un castigo, o evitar algo, y estos tipos de situaciones que a veces no son considerados como una verdadera neurosis, son también una forma de simulación. Lo que estamos seguros es que las personas con neurosis presentan diferentes síntomas. Pueden y están continuamente ansiosos, nerviosos, angustiados y que con el tiempo, a la hora que esta situación se va haciendo continua, se sienten tristes la mayor parte del tiempo, con una falta de interés por todo lo que les rodea. Probablemente sus comentarios son amargos, negativos, cáusticos. Tienen un humor terrible que termina por poner a las demás personas en un estado de defensa o de molestia hacia él. Tienen problemas con las personas de alrededor derivados de su poca tolerancia. Son poco tolerantes a las conductas de los demás. Con frecuencia están continuamente queriendo cambiar a los demás, decirle cómo deberían de ser, cómo se deberían de comportar, y esto va haciendo que tengan problemas con los demás. Son personas muy, muy irritables. A la menor provocación aparecen explosiones que con frecuencia no corresponden al acto que lo inició. Quiere decir que con cualquier situación,
como decíamos, los niños están jugando y de repente empiezan a pelear como todos los hermanos suelen hacer, y entonces ese padre explota, se levanta, insulta, probablemente utiliza la violencia emocional, castiga a sus hijos. Y dice uno, ¿pero por qué? Si todos los hijos de alguna forma van peleando. Todos los hijos gritan, todos los hijos... Y esta parte a lo mejor es esta parte irritable que a veces no se dan cuenta que la tienen porque simplemente dicen, así soy yo. Son personas que explotan con facilidad. Se frustran ante cambios, ante problemas cotidianos. En el mismo momento que alguien cambia una cita, una situación que habían hecho, un plan que habían tenido en ese momento, probablemente viene una explosión. Podemos encontrarlo también en esposas, en maridos, que con frecuencia lo que van haciendo es se van sintiendo terriblemente angustiados porque sienten unos celos enormes. Por el marido, por la esposa. Y que probablemente en el momento que hacen alguna actividad diferente aparece un grado de ansiedad y de irritación enorme. Y entonces pueden hacer largos interrogatorios tratando de conseguir toda la información, dando vueltas a todo lo que pasa y en esa frustración, molestia que continuamente van expresando. Nos damos cuenta de que son personas muy, muy sensibles y que esta sensibilidad hace que con frecuencia sufran emocionalmente la situación que van viviendo. No crean que el neurótico está tranquilo y vive feliz de la vida con lo que va viviendo. El neurótico, desde luego, lo primero que va a suceder tiene un gran sufrimiento emocional. Otra característica que puede aparecer es que en su vida cotidiana los síntomas pueden provocarle dificultades en el trabajo, a través de fricciones frecuentes con sus compañeros de trabajo, o dificultades en la familia en el momento en que tiene fricciones con la esposa, con los hijos, con los vecinos, con las personas que hay alrededor. Hay una gran incapacidad para tomar decisiones adecuadas e incluso llegando al maltrato psicológico de los demás. Si esto progresa, las ganas de vivir van disminuyendo y puede llegar a profundas depresiones. Existen también personas que poco a poco van desarrollando preocupaciones constantes y catastróficas sin causa externa que las justifique y se angustian por encontrar maneras de evitar que se conviertan en realidad. Y esta parte con frecuencia tiene que ver, o que estoy pensando probablemente que voy a disparar una enfermedad o que me va a dar una enfermedad terrible, y entonces empiezo a utilizar prácticas de rituales. Probablemente darle 2 vueltas a la chapa de la puerta, una a la derecha, una a la izquierda, poder hacer ciertos movimientos rituales en conductas repetitivas que son característicos del trastorno obsesivo compulsivo y que las personas creen como si de esa manera mágica probablemente están haciendo un conjuro para evitar la situación o que en ese día les vaya mal. La neurosis, desde luego, es algo terrible. Lo sufre terriblemente la persona que vive la neurosis y las personas que viven alrededor, sobre todo las personas queridas, también lo sufren continuamente. Es una situación en la que todos deberíamos de poner atención. ¿Por qué? Porque todos estos problemas pueden ser tratados adecuadamente. Y la persona que los sufre y los vive y no quiere cambiar, probablemente no se da cuenta que es como si él decidiera seguir viviendo en ese infierno. ¿Tú cómo lo has vivido? ¿Cómo has vivido en tu casa? ¿Has vivido con alguien neurótico? Haznoslo saber al 38 11 30 64 y 38 11 04 15. Hacemos una pausa y regresamos. Escuchas un programa de reflexión lleno de entusiasmo. Un lugar en la radio para construir un manual de vida. Con el Dr. Echegaray. Por Éxtasis Digital. Regresamos. Agradecemos que te hayas quedado porque esta es una gran oportunidad de reflexión sobre el rumbo de tu vida. Este es el Manual de Vida con el Dr. Echegaray. Comunícate al 3811 3064 y 3811 0415. Ahora es momento de escucharte, de construir este manual juntos. Estas son tus preguntas y queremos ayudarte a encontrar una respuesta. Gracias por compartir conmigo este camino y construir juntos nuestro manual de vida. Un radioescucha se comunica y nos dice:
cómo vivir con una persona neurótica, cómo convencerlos de obtener ayuda. Desde luego, y a veces no tenemos claridad en la forma que sufre la persona neurótica, porque casi nunca tenemos la forma de poder identificar qué es lo que está viviendo. Y entonces la persona está tratando de destruir el conflicto que hay dentro. Una de las partes tiene que ver con que va creciendo nuestra personalidad y va creciendo a través de protegernos. La mayoría de nosotros fuimos creciendo sintiendo que no éramos lo suficientemente buenos, lo suficientemente aptos, lo suficientemente tranquilos y contentos para poder causar en nuestros padres una reacción adecuada. Podemos ver que fuimos de esos niños que decíamos, pues les decían que se llamaban bájate de ahí porque no tenían otra forma de manejar las cosas, y que los padres iban continuamente comentando cosas que hacían que el niño se sintiera de una o de otra forma fuera de sitio o fuera de lugar. En el momento en el que viven esta parte, rompen con esa parte de su personalidad. Y después vivimos en una cultura terrible. ¿Por qué? Vivimos en una cultura terrible donde creemos que lo más importante es controlar nuestras conductas, nuestros sentimientos. Creemos que es peligroso o que es malo dejarnos llevar por las emociones. Admiramos a la gente impasible. Todos acudimos al cine a tratar de ver a James Bond, aquel agente 007, en el que él casi sin inmutarse es capaz de resolver a través de las acciones más inéditas y lograr el éxito en cualquier conducta. Hoy en día, la mayoría de los individuos modernos estamos empeñados en ser triunfadores y no en ser una persona. No te importa ser tú, sino tratar de ser un triunfador. Y desde luego que pertenecen a la generación de esa acción cuyo lema es hacer más y sentir menos. Y esto va haciendo que cada vez nos alejemos de lo que somos. Desde luego que la forma en la que podemos contribuir a que una persona se permita manejar con ayuda es cuando, en vez de criticar, podemos nosotros expresar la forma en la que sus conductas nos van afectando. La forma en que sus conductas nos van haciendo daño, la forma en la que sus conductas están generando alrededor, porque la mayoría de las veces, como tienen toda esta contradicción, no se dan cuenta. Podemos tener un compañero que de repente explota en la cancha de tenis, explota en el frontón, en el squash, avienta la raqueta y simplemente recoge su raqueta y quiere seguir jugando como si nada pasara, cuando todas las personas alrededor se quedaron frías viéndolo. Y en ese momento tal vez no tenemos claridad sobre cómo esta persona no sabe qué fue lo que hizo. Cree que lo que él hizo, pues no pasó nada, ya todos seguimos jugando. En el momento en que la persona se da cuenta que los demás se vieron afectados, esto desde luego le genera una angustia mayor. Pero es el primer movimiento que hace que él se dé cuenta que tiene un problema y que tiene que atenderse. Porque a veces estas personas explotan violentamente, insultan, lastiman y después ellos están felices como si nada sucediera y las personas alrededor se quedan incómodas, molestas. Y esto, claro, va generando un problema mayor en su relación personal que hace que se sienta con mayor ansiedad y es como un círculo vicioso que lo va llevando cada vez a una mayor neurosis. Tenemos otro radioescucha que nos dice: mi esposo es neurótico y ha llegado no solo a los insultos, se desespera tanto que ha llegado hasta a golpear o a aventar objetos. A mí nunca me ha tocado, pero quiero encontrar la salida de esta, pero ayudándolo. Lo amo demasiado. Nos damos cuenta de que un individuo neurótico pierde el control. Es una contradicción pensar que un individuo neurótico lo que quiere es controlar perfectamente sus emociones y no se da cuenta que continuamente se le están explotando y está saliendo de sus cabales, está saliendo de sus casillas y en ese momento es capaz de aventar puertas, de decir palabras hirientes, de aventar objetos, de insultar a las personas que más quiere y no tiene claridad de qué forma se está disparando esto. Y en una forma para tratar él de evitar la angustia que siente, lo que hace es culpa a los demás. Y culpa a los demás
a través de decir que por culpa de ellos es por lo que explotó, por culpa de ellos es por lo que está así, que cómo puede ser posible que hayan hecho eso. Y en el momento en que una persona hace eso, quiere decir que no se está responsabilizando de su conducta. Y no responsabilizarse de su conducta significa que no sabe cómo poner un alto, que no se da cuenta que su conducta está lastimando a las personas que hay alrededor. Y cuando se da cuenta, le genera tanta angustia que prefiere mejor no verlo. Cuando uno piensa cómo ayudar a una persona así, insisto, lo primero que tenemos que hacer es no juzgar a la persona, es aceptarlo como es. Que piensa que aceptación no quiere decir aprobación. Yo puedo aceptar que tengo mala letra, pero no lo apruebo y tengo que trabajar con ello. Aceptar a una persona es aceptar cómo se está comportando, que no quiere decir que apruebo la conducta que tiene. Y tengo que buscar los momentos en los que yo puedo explicar cómo me está haciendo daño la conducta que está teniendo, para que de esa forma la persona pueda hacerse cargo de su conducta. Empiece primero a tomar conciencia y posteriormente se dé cuenta de que necesita ayuda, que no es nada más cosa de echarle ganas o poner orden, sino de que probablemente le va a costar trabajo. Y que para eso muy probablemente necesite un asesor, alguien que lo ayude, alguien que le enseñe cómo salir del lugar donde está, cómo lo ayuda a convertirse otra vez en persona. Un anónimo nos dice: soy una persona neurótica en el trabajo y tengo muchos problemas de convivencia. ¿Qué puedo hacer? Desde luego que, insisto en eso, la persona neurótica está tratando de evitar, de ocultar muchas conductas que él sabe que están mal. Él desde chico probablemente se sintió criticado por el padre, criticado por la madre tal vez, y que a través de su desarrollo él tuvo que desarrollar máscaras para enfrentarse frente a la vida y poder dar una faceta, una cara de control y de que no pasa nada. En el momento en que la persona no puede utilizar o no con estas máscaras, no logra poner orden, en ese momento termina explotando. Tenemos claro que la persona que explota después probablemente queda muy tranquilo, pero las personas que hay alrededor quedan muy lastimados. El buscar ayuda a veces es difícil. Mientras más grave es el problema neurótico de la persona, menos va a querer buscar ayuda. Buscar ayuda significa empezar a tener conciencia. Y la forma de tener conciencia es cuando se da cuenta de que lastima a las personas que quiere. Y no se trata que te acerques y le digas: ¿ya viste cómo le hablaste a los niños? Mira, no es eso. Acuérdate que acercarnos a alguien y que abra el oído a lo que decimos, necesitamos hacerlo con mucho amor. Necesitamos hacerlo con mucho cuidado, cuidando las emociones de la otra persona y siendo claros al momento que lo estamos diciendo. En ese momento, la persona probablemente tenga mayor claridad de lo que pasa. Tal vez así busque ayuda. Si tienes problemas en tu trabajo y te das cuenta que tus explosiones y falta de control están generando problemas, yo te recomiendo, busca. Hay una cantidad enorme de asesores, desde un coach, un terapeuta. Hay muchas personas que podrían ayudarte. Empieza a buscar. Hay grupos incluso de neuróticos anónimos. Es momento de comenzar a escribir juntos un manual de vida. Comunícate ahora. Queremos saber tu opinión. Teléfonos en cabina 3811-3064 y 3811-0415. Antes de llegar a casa y después de la cena, escuches al Dr. Echegaray en Manual de Vida. Comunícate a través del Facebook Echegaray Éxtasis FM. Gracias que siguen con nosotros. Estamos hablando de la neurosis. Ese padecimiento, esa enfermedad, esa parte de la vida que hace que una persona sensible, que una persona que a veces no tenemos claro, pero esa persona que trata de ser cada vez mejor, está atrapado en un círculo vicioso donde va rompiendo con él. Una persona neurótica es una persona extraordinariamente sensible y tiene que dejar de sentir para tratar de funcionar. Son personas que explotan por la más mínima consecuencia. Son personas que no pueden aceptar cambios, bruscos en la vida, y no digo ni siquiera cambios trascendentes, sino en los cambios mínimos, casi cualquier cosa. Y en el momento en que la persona explota,
es tan sensible a sus malas conductas, a los momentos en los que esa explosión se convierte en algo que lastima a los demás, que tiene inmediatamente que hacer un movimiento para tratar de hacer como que nada pasó, como que no se da cuenta. Y después de las explosiones, casi mágicamente regresa otra vez como si nada hubiera pasado y a seguir platicando como si todo estuviera bien. Y los demás nos podemos preguntar cómo puede ser posible que funcionó así y no nos damos cuenta de que en realidad es parte de esa neurosis. Las personas así quieren dejar de sentir. Mientras más dejan de sentir, más se alejan del ser. Mientras más se alejan del ser, sus conductas desde luego son más neuróticas. Una persona que trata de actuar sin hacer contacto con su ser, podemos estar seguros de que va caminando una neurosis. ¿Cuántas personas encontramos en esta sociedad que creen que por actuar cualquier cosa se vale? Y para poder hacerlo, empiezan desde luego a bloquear las emociones, a dejar de sentir. Y esta parte de sentir es lo que los lleva a la conciencia de sus actos, a hacerse responsables de lo que van haciendo. Y entonces son capaces de cualquier cosa. Y encontramos desde luego hoy en día un mundo lleno de personas así, de empresarios que probablemente son capaces de defraudar, que son probablemente capaces de transar al socio, de no pagarle a sus proveedores, y en esa neurosis ellos lo justifican de cualquier manera. Podemos encontrar cómo tenemos hoy en día políticos y gobernantes que perfectamente pueden, a través de esta neurosis, hacer como que nada pasó y pensar que ellos hicieron su mejor esfuerzo en su administración sin voltear a ver todo el daño que fueron causando. Hoy en día estamos todos hartos de ese tipo de conductas y no tenemos claro de que detrás de esto hay una neurosis. Uno se pregunta, ¿el hombre actual está atorado tratando o viviendo de una manera terrible por buscar evitar sentir? Nos damos cuenta de que el hombre cada vez tiene más miedo a la vida y que en este miedo a la vida, sin darnos cuenta, vamos haciendo tocar menos las emociones, y en este miedo tratamos de justificar cada vez más lo que vamos haciendo. Nos damos cuenta de que una persona neurótica rompe muchas veces con sus principios y valores. Piensan que el fin justifica los medios y son capaces de pasar por encima de muchas de las personas más queridas que están alrededor. Y esto, aunque no lo queramos creer, es como si no se dieron cuenta. Están bloqueados, cada vez pierden más el contacto con la conciencia y cada vez sus acciones son desde luego más bruscas, más automáticas. El individuo neurótico está en conflicto con él mismo. Por una parte, trata de sojuzgar esa parte neurótica o esa parte que es la parte que lo lleva a la conciencia, pelea con la parte neurótica y trata de sojuzgar una a la otra. Y entonces intenta dominar todo lo que pasa en él. Utiliza una mente, porque con frecuencia tiene una mente muy racional, y tratan de controlar los sentimientos. Tratan de imponer su voluntad, de vencer sus temores, de vencer la ansiedad, pero este conflicto no logra ponerlo en orden y terminan invariablemente por hacer una explosión. Terminan explotando y lastimando a los demás. Y las personas que están alrededor de un neurótico a veces no saben qué hacer. Se van llenando de temor, de miedo, y terminan probablemente creyendo que si se comportan en la forma en que el neurótico quiere, el neurótico no se va a enojar. Y esto, desde luego, es un error. Tú no puedes controlar las explosiones del neurótico. Tienes que aprender también a cuidar de ti, a poner límites, a decir no me hables así, no me grites de esta manera, y poner distancia. Queremos agradecer desde luego a Italia Castellanos, a Adriana Antonio y a Cindy Hernández, que hacen este programa posible. Porque vale la pena tomar un respiro, esta es la reflexión del día. A veces no nos damos cuenta de que mientras más nos alejamos del ser, por el tener, por el poseer, más neuróticos nos vamos volviendo. Tenemos claro que a veces
para querer actuar de forma más exitosa, pensando que el éxito está en tener más dinero, en tener más poder, en tener más control, más nos vamos alejando de lo que verdaderamente vale. En el ser está el principio fundamental de la vida, que es el amor. En el ser, de ahí, de ese amor, surgen todos los valores. La honestidad, el cuidado por los demás, y toda esta parte perdemos cuando nuestro miedo hace que creamos que la parte fundamental de la vida no es ser, que la parte fundamental de la vida es tener dinero, tener poder e imponerlo a las demás personas. En la medida que una persona se aleja del ser, camina en la neurosis. En el momento en que dejamos de ser, tocar el ser, el verdadero ser, donde están las emociones, donde está el principio racional que lleva a los seres humanos a lo que tienen que hacer, en ese momento estamos empezando a caminar en la enajenación. Y eso hace que en vez de ser seres exitosos, no nos damos cuenta. Estamos fracasando en la parte más importante de la vida. Estamos fracasando en ser nosotros mismos, útiles y valiosos para nosotros y los demás. Y así hemos construido juntos otro capítulo más en este manual de vida. Yo soy José María Echegaray y te espero el próximo martes en esta tu estación de radio. Te hemos acompañado cayendo la noche para llevarte a la reflexión de tu día. Este fue el Manual de Vida con el Dr. Echegaray. Te esperamos en nuestro siguiente programa con más temas sobre felicidad, amor, convivencia, miedos y cómo vencerlos. Cierra el día junto al Dr. Echegaray. Te esperamos en la próxima edición de Manual de Vida, solo por Éxtasis Digital.